Presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez pase lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Antes le informo a la diputada presidenta que han solicitado se justifique su inasistencia la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, así como el diputado Jesús Alberto Valenciano García, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Procederemos el pase de lista. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, presente. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Informa a la diputada presidenta que se encuentran 6 de los integrantes de la Diputación Permanente. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 11 de julio del año 2017, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez legal. A continuación me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 7 de julio del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Justicia. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, del diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y del diputado Gabriel García Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, clausura de la sesión, Chihuahua, 11 de julio de 2017. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito al diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, en funciones de segundo secretario, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 7 de julio del año 2017, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los legisladores, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 7 de julio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que ninguno de los y las legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Gracias, diputado secretario. Solicito que toma la votación respecto del contenido del acta. O sea, no hubo objeción, ahora nada más. Diputados y diputadas, respecto del contenido del acta de la sesión del día 7 de julio del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta del día de la sesión del 7 de julio del año 2017. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos.
Gracias, diputada secretaria. Le solicita se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos enlistados. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Damos la bienvenida al diputado Miguel Francisco Alatorre Sáenz. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Alfaro Ontiveros para en representación de la Comisión de Justicia de lectura al dictamen que ha preparado y de cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Gracias, muy buenos días. ¿Sí? Honorable Congreso del Estado, buenos días, presente. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 87 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 16 de marzo del año 2017, se recibió por parte de esta soberanía iniciativa con carácter de acuerdo presentada en la 65ª legislatura por la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual se solicita al Honorable Congreso del Estado respete el principio constitucional de la división de poderes, referente a la auditoría a 2 salas de Poder Judicial del Estado en el municipio de Hidalgo del Parral. La diputada presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitó autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y pasar directamente a las consideraciones respecto a la iniciativa del mérito. Consideraciones. Número 1. La solicitud que nos presenta la legisladora consta de 4 puntos de acuerdo que sostiene con base a 2 argumentos esenciales: la falta de atribuciones y violación al principio de división de poderes en relación a una actuación de la Comisión Primera de Gobernación y puntos constitucionales de esta legislatura, en donde acude a las oficinas de las salas de Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo del Parral, disponiendo se entregue la información jurisdiccional, administrativa y laboral de dichas salas. Pero lo que no menciona la legisladora es que ese acuerdo deriva de la ratificación o no de quienes ocuparían la titularidad de las salas del Tribunal Superior de Justicia, en específico el licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera para una sala regional del ramo penal y la licenciada Otilia Flores Anguiano para una sala regional del ramo civil, ambas con sede en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Esto es, el día 22 de diciembre de 2016 se abrogó el decreto que lo ratificaba como magistrados y magistrada respectivamente y se ordenó reponer el procedimiento, por lo que en aras de la ratificar o no al magistrado y en cumplimiento a dicho decreto es que la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó elaborar su dictamen motivándolo adecuadamente, lo cual nos llevó al primer argumento esencial de la iniciadora, es decir, a que la comisión para poder motivar no tenía fundamento, esto es, no tenía atribuciones para actuar como lo hizo. Número 2. Respecto a la falta de atribuciones, no estamos de acuerdo con la iniciadora, en virtud de que sí existe fundamento y para ello habremos de reflexionar respecto al presente procedimiento de reelección o no de la ley y el magistrado en cuestión, a los cuales les es aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente al momento de su designación, antes del inicio de la ratificación, en virtud del artículo 16º transitorio del decreto 588-2014, aprobado el día 23 de octubre del 2014. Por ende, quien se debe hacer cargo de la emisión del dictamen es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, actuación fundamentada en el artículo 185-A, que a la letra menciona:
Artículo 185-A. Corresponde al Congreso del Estado reelegir en su caso a los magistrados al Supremo Tribunal de Justicia y declarar su inamovilidad en los términos del artículo 107 de la Constitución local, cuando el funcionario judicial reúna los siguientes requisitos. Número 1. Aprobar su desempeño como juzgador mediante evaluación en la que se consideren los elementos a que se refiere el segundo párrafo de dicho artículo. Y número 2, tener próximos por cumplir los 3 años de su desempeño como juzgador. La garantía de permanencia se reconocerá, según el caso, a través de la reelección y la consecuencia inamovilidad. Como podemos apreciar, la fracción 1 del referido artículo obliga a evaluar el desempeño del o la candidata a ser ratificada, considerando los elementos del segundo párrafo del artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que refiere. Artículo 107. La reelección en su caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se realizará previa emisión de un dictamen, en el que se tomará en cuenta, de conformidad con la ley orgánica respectiva, el desempeño que hayan tenido en el ejercicio de su función. Los resultados de las visitas de inspección, el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuenta el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, no haber sido sancionados por falta grave con motivo de una queja de carácter administrativa y los demás elementos que se consideren pertinentes, siempre que consten de manera indubitable. Por ende, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene que emitir un dictamen, presentarlo al Pleno para su votación, pero previo a la realización del dictamen, tiene que evaluar el desempeño que han tenido en el ejercicio de su función dichos candidatos o candidatas, aunado al conocimiento de si han sido sancionados o sancionadas por falta grave o cualquier otro elemento de relevancia para la debida dictaminación. De aquí que, de acuerdo con el principio de inmediación, es que la comisión respectiva realizó una visita y con ello motivó adecuadamente el dictamen correspondiente. Ahora bien, si bien es cierto, esta no era una práctica común años anteriores, no menos cierto lo es que es la mejor forma de cerciorarse que las y los candidatos cumplan a cabalidad con los extremos establecidos en la ley. Es por ello que consideramos que la actuación está debidamente fundada en los artículos precedentes y motivada en el principio de inmediación. Es por ello que la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales emitió el siguiente acuerdo. Acuerdo de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua, siendo los 13 horas del día martes 14 de marzo del año de 2017, reunidos en las instalaciones de la sede que ocupa el Poder Legislativo del Estado y encontrándose presentes las y los diputados Citlali Guadalupe Portillo Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su carácter de presidenta de la Comisión, René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en su carácter de secretario de la Comisión, Miguel Francisco Latorre Sainz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su carácter de vocal de la Comisión, Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su carácter de vocal de la Comisión, y Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en su carácter de vocal de la Comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto número ABDS 0217-2016, aprobado por el Pleno del Congreso con fecha 22 de diciembre del 2016, específicamente en su artículo 3, que a la letra señala, artículo 3, se ordena la reposición de los procedimientos de reelección en su caso, en el cargo de magistrado y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, iniciados a la licenciada Otilia Flores Anguiano y licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, en lo que corresponde a esta soberanía, a partir del turno a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que éste elabore los dictámenes relativos a la reelección o no en dichos cargos y en su momento sean sometidos para su aprobación o no al Pleno de esta 65ª legislatura.
De conformidad al ordenado en los artículos 185-E y 185-F de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente abrogada, pero aplicable al procedimiento de reelección por disposición del artículo 16º transitorio del Decreto 588-2014, por el que se expidió la actual Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En virtud de que el proceso de reelección o no para ocupar el cargo de magistratura del Tribunal Superior de Justicia exige una previa y objetiva evaluación de su concreto desempeño para determinar si actuaron permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerables, es necesario el examen de los expedientes ante ellos radicados con motivo de los recursos interpuestos, recabando información sobre las resoluciones impugnadas, naturaleza y en su sentido el análisis directo de sus declaraciones patrimoniales e informes financieros para determinar la correspondencia o no con sus ingresos y los de sus dependientes. Entre otros, este órgano colegiado acuerda lo siguiente. Primero, se nombre como comisionados a los licenciados Juan Ramón Murillo Chanes y Óscar Ricardo Mendiola Ontiveros, personal adscrito a la Secretaría de Asuntos Legislativos del Congreso, quienes constituidos en las salas regionales del Tribunal Superior de Justicia en Hidalgo del Parral, Chihuahua, habrán de realizar una inspección de los expedientes radicados a fin de obtener copia autorizada de ellos, de los libros en que estos queden registrados, de los registros audiovisuales en su caso, así como de las audiencias por ellos precedidas. En razón de la especialidad de dicha encomienda y dado que se refiere a la organización y funcionamiento de una instancia judicial, es procedente solicitar al Tribunal Superior de Justicia a través de su presidente que comisione a 2 visitadores judiciales para que, en términos del artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, coadyuve en la recepción de dichos datos. Segundo, solicítese al presidente del Tribunal Superior de Justicia que proporcione información respecto de las comisiones y o comités de los que dichos funcionarios formaron parte, debidamente remitir copia autorizada de las actas correspondientes a la brevedad posible. Tercero, solicítese al presidente del Tribunal Superior de Justicia que proporcione copia autorizada de las declaraciones patrimoniales de los citados magistrados, así como de las personas que aparecen como sus dependientes. Cuarto, requiérase al director de registro público de la propiedad para que informe sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre de los funcionarios judiciales sujetos al proceso de reelección y sus dependientes. Quinto, notifíquese a la licenciada Otilia Flores y a Anguiano y al licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, titulares de la Sala Civil y Penal con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua, a la licenciada Luz Rosa Isela Jurado Contreras, así como a los señores José Irán Rubio Silva y Juan Alberto Figueroa Alfaro, el presente acuerdo. Número 3. En cuanto a la posible invasión de poderes, es necesario como preámbulo citar una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número de registro 1001-1436 y que a la letra dice: magistrados de los poderes judiciales locales, alcance el principio constitucional de ratificación o reelección a que se refiere el artículo 116, fracción número 3, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto constitucional establece como regla expresada para todos los poderes judiciales locales la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados que lo integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las constituciones locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión podrá ser reelectos no significa que dicha reelección sea obligatoria y que deba entenderse que tendrán que ser reelectos, sino únicamente que dichos funcionarios judiciales cuenten con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo puedan ser evaluados por las autoridades competentes y en caso de haber demostrado que durante su desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, pueden ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan
con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. Como podemos apreciar, la propia Corte refiere que para una ratificación es necesario conocer su honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, y para ello debe estar explícito en la ley dicho procedimiento, tal y como ha quedado claro con la fundamentación referida en el punto 3 de consideraciones. Lo que nos lleva a determinar si existió o no una violación a la división de poderes. Sin embargo, una vez expuesto el preámbulo del presente punto, es decir, que se requiere para ratificación de un magistrado o magistrada conocer su desempeño y que ese procedimiento debe estar debidamente preestablecido en la ley, circunstancias o ambos extremos que ya fueron acreditados, es ahora necesario aclarar si existió o no esa invasión de poderes, y para ello habremos de apoyarnos en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 9ª época, bajo el número de registro 10-01-1451, que a la letra cita así. Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, los artículos 23, fracción 26 y 34, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, que establece reglas para su ratificación, no transgreden los principios de independencia judicial y de división de poderes. Los citados preceptos, al establecer la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco de elaborar un dictamen técnico en el que analice y emita opinión sobre la actuación y el desempeño de los magistrados que lo integran, y la facultad del presidente del propio tribunal de remitirlo al Congreso del Estado, a fin de que decida sobre su ratificación, no generan interferencia o intervención por parte del Poder Legislativo, ni mucho menos dependencia o subordinación del Poder Judicial, y por ende no transgreden los principios de independencia judicial y de división de poderes contenidos en los artículos 49 y 116 de la Constitución de la República, porque conforme al artículo 61, párrafo 3 de la Constitución de dicha entidad federativa, se facultó al Poder Legislativo para que decida soberanamente sobre la ratificación o no ratificación de los magistrados del mencionado tribunal, mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, lo cual significa una autorización para que el Congreso local tenga injerencia legal en dicho procedimiento y constituye un ejemplo de la colaboración de poderes en la realización de ciertas funciones normativas. Jurisprudencia que, como podemos apreciar, esclarece el caso en concreto, debido a que es un procedimiento análogo al de nosotros, esto es, el Pleno del Tribunal Superior envía al expediente al Poder Legislativo y éste evalúa la viabilidad o no de la ratificación, de acuerdo a los parámetros jurídicos preestablecidos para que determinar la honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia del o la candidata a reelección, procedimiento y actuar que, de acuerdo a la inmediación debidamente fundada y mencionada anteriormente, en común con la presente jurisprudencia, no generan interferencia o intervención por parte del Poder Legislativo, ni mucho menos dependencia o subordinación del Poder Judicial, y por ende no transgreden los principios de independencia judicial y de división de poderes. Número 4. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con carácter de acuerdo. Único. Es de aprobarse la iniciativa con carácter de acuerdo presentada en la 65ª legislatura por la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual se solicita al Honorable Congreso del Estado respete el principio constitucional de la división de poderes, referente a la auditoría a 2 salas del Poder Judicial del Estado en el municipio de Hidalgo del Parral, en virtud de la que la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales actuó fundada y motivada, tal y como quedó acreditada en las consideraciones del presente dictamen. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que los efectos legales correspondientes, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 11 días del mes de julio del año de 2017, así lo aprobaron los integrantes de la Comisión de Justicia en reunión de fecha 27 de junio del 2017, integrantes diputada Laura Mónica Marín Franco, presidenta, diputada María Isela Torres Hernández, secretario, diputado Gustavo Alfaro Tiveros, vocal, diputado Carmen Rocío González Alonso, vocal, diputada Maribel
Natalia Hernández Martínez, vocal. ¿Es cuánto, Presidenta? Nada más si quisiera aclarar en la lectura del acuerdo. Es que como que no se escuchó bien que no es de aprobarse. No es de aprobarse. Sí, porque Sí, es no de aprobarse. Yo quisiera hacer una moción. Creo que este es un tema que ha estado pues con opiniones encontradas, tanto a favor como en contra. Entonces no sé si sería conveniente turnarlo de nueva cuenta a la comisión para que se analice y estudie de nueva cuenta. Si están de acuerdo con esa moción, a favor de manifestarlo levantando la mano. Lo mandamos a la comisión. Entonces se envía de nueva cuenta el dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer turno haré uso de la palabra, para lo que solicito a la vicepresidenta María Antonieta Mendoza ocupe la presidencia. Con mucho gusto. La suscrita Blanca Gámez Gutiérrez, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58 y 64, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 167, fracción 1 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto de tipificar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Solicito a la Presidenta, con base en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, haré únicamente un resumen de la exposición de motivos, solicitando que el texto íntegro quede en el diario de los debates. Adelante, diputada. Como integrante del grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas y de mujeres en plural a nivel nacional, ha sido para mí una prioridad identificar las disposiciones que son necesarias modificar para prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, ya que desde el año 2006 hemos realizado diferentes propuestas legislativas, acciones de cabildeo, difusión, juicios de protección para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, con la finalidad de que los derechos políticos de las mujeres sean una realidad. En este camino logramos que se haya evolucionado de la cuota de género a la paridad electoral, eliminar la excepción que se había agregado desde la aprobación de la ley electoral en 2009, que anulaba en la práctica la paridad en la postulación de candidaturas a puestos de elección popular. Incorporar el porcentaje para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, incorporar los mecanismos con perspectiva de género, el que las publicaciones editoriales tuvieran perspectiva de género, de tal manera que todas estas acciones han sido fundamentales para que en la presente legislatura se cuente con un 52% de diputadas, siendo la primera vez que históricamente en el Congreso del Estado dicho porcentaje de participación, lo que también podemos apreciar con las presidentas municipales, quienes actualmente ocupan un 37%, cuando los 3 últimos procesos electorales representaban un 3% del total del estado de Chihuahua. Para lograr estos avances ha sido necesario un análisis concienzudo desde la perspectiva de género sobre la condición de vida de las mujeres, con la intención de lograr comprender desde diferentes posiciones las necesidades reales de las mujeres. Hemos tenido que desmontar la sinergia que nos dejó la división sexual del trabajo, que estableció
una diferencia en el estatus jurídico de las mujeres y los hombres. Estos fueron reconocidos como ciudadanos con plenos derechos para participar en las decisiones del Estado y en la vida pública, mientras que a las mujeres se nos circunscribió a la esfera privada y principalmente al ámbito doméstico, subordinadas a la autoridad masculina, ya fuesen maridos, padres o hermanos. Así observamos textos legales en donde la defensa de sus garantías era prácticamente inexistente. Las mujeres no eran sujetas de derechos, de ahí la necesidad de modificar legislaciones desde la inclusión del artículo 4 constitucional que establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, así como la reforma de junio de 2011 del artículo 1 de la mencionada Constitución que establece la prohibición expresa de cualquier forma de discriminación. Además, el párrafo segundo del artículo 1 constitucional establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. México ha firmado varios tratados internacionales dedicados a procurar el avance de las mujeres en materia de derechos políticos. Podemos resaltar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el Consenso de Quito de Ecuador y de Bolivia. Este marco normativo internacional debe servir para los gobiernos, para que los gobiernos asuman la responsabilidad de reformar los marcos constitucionales y legales, removiendo los obstáculos que impiden o limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres en la participación política. Desde 1979, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres obliga a los países a fomentar la participación de las medidas concretas para el progreso de las mujeres. El Comité de CEDAW, tomando en consideración el informe periódico conjunto 7º y 8º de México, en la esfera de participación de la vida política y en la vida pública, recomienda al Estado mexicano asegure que los partidos políticos cumplan con los marcos federales y estatales en materia electoral, incluida la reforma o la renovación de disposiciones discriminatorias contra las mujeres, como era el párrafo segundo del artículo 219 del COFIPE, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de las cuotas de género. Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres participen en la vida política de sus comunidades, en particular de las mujeres indígenas, y asegure que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de financiamiento público para el liderazgo político de las mujeres, en especial también de las mujeres indígenas. Además, el Consenso de Quito, en su fracción 10ª, señala, de la 10ª Conferencia Regional, señala adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos. De igual manera y más allá de la legislación secundaria, resulta imprescindible establecer y garantizar las condiciones para que las mujeres tengan acceso a la justicia. La capacitación y sensibilización del sector judicial, de fiscales, abogados, es indispensable, pues sin su cooperación resulta harto improbable que la legislación sea efectiva. El camino que se ha recorrido para visibilizar la violencia contra las mujeres, la exigencia al respeto de sus derechos humanos, la participación política y la paridad electoral ha sido largo y minucioso. Ha implicado impulsar acciones sustantivas y acciones formales. En muchos casos, una vez que una mujer aspira a un cargo, quienes verdaderamente tienen la decisión con respecto al cargo elegido, tal vez sean los partidos políticos y no las personas votantes. El logro de la paridad en los cargos públicos y en las contiendas electorales supone también
una transformación radical de las instituciones y de la vida social que han de reconocer la conjunción entre la vida pública y la privada. Por tanto, su implementación requiere necesariamente de normas jurídicas y políticas públicas que reconozcan sus necesidades estratégicas y la superación del desequilibrio actual entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones para conseguir una igualdad de facto, esto es, paritaria e incluyente. Además, es necesario que el Estado diseñe e implemente medidas transformativas, entre otras cosas, de los estereotipos que avalan y legitiman un trato discriminatorio. Con el logro de la paridad electoral, se han desencadenado potencialmente y hecho visibles una serie de comportamientos que evidencian la violencia y discriminación política contra las mujeres, siendo esto muestra y reflejo de la tendencia global y estructural del comportamiento social. Un primer reto para las mujeres es concientizarnos de la violencia política que sufrimos, además de visibilizarla y denunciarla. De acuerdo con la FEPADE, entre 2013 y 2016 se detectaron 416 expedientes que podrían constituir violencia política de género. De estos, más de la mitad ocurrió en 2016. La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades federativas que concentran mayor número de denuncias en el nuevo sistema penal acusatorio de violencia política contra las mujeres. Algunos casos en 2006 fueron que a más de 90 días de la toma de posesión como presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas, María Gloria Sánchez Gómez enfrentó la inconformidad de pobladores que tomaron la cabecera municipal. Hubo saqueos, quema de viviendas, entre los cuales se encontraba la de ella misma, así como la quema de vehículos, secuestro de habitantes que simpatizan con la munícipe, bloqueos carreteros e incomunicación por vía telefónica. En Hidalgo, Guillermina Melo Vargas, quien buscaba la presidencia municipal de Atlitlalaquia, decidió retirarse de la contienda luego de que su casa fue incendiada. Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, enfrentó a un grupo de opositores que solicitaba su renuncia por ser mujer. Fue la cuarta alcaldesa de Chiapas obligada a solicitar licencia para separarse del cargo de un total de 35 que fueron electas en el proceso electoral de 2015. La violencia política alcanza también otros niveles. Luego de instaurada la paridad, ha cobrado ya dos vidas. En 2015, Aide Nava, precandidata del PRD por la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero, fue hallada decapitada. En 2016, la perredista Gisela Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada. En nuestro país, la Ley General en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violencia política, y especialmente la violencia política contra las mujeres por razón de su sexo. Las conductas que tuvieron lugar en dichos estados podrían actualizar dos de los tipos penales previstos en el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. Primero, obstaculización o interferencia en el adecuado ejercicio de las tareas de las y los funcionarios electorales, o bien realización de actos que provoquen temor o intimidación al electorado, que atente la libertad del sufragio o perturbe el orden o el libre acceso de las y los electores a la casilla. La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes o candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado entre las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya de que ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político electoral. En Latinoamérica, hasta la fecha, únicamente Bolivia cuenta con una ley específica en la materia, mientras que Costa Rica, Ecuador, México y Perú se han presentado iniciativas. Por lo que se refiere a los estados de la República, solo 12 estados han tipificado la violencia política. Oaxaca es la única entidad que, además de tener el delito en la ley de acceso
a las mujeres a una vida libre de violencia, tiene tipificada la violencia política en el Código Penal y la sanción incluye penas de privación de libertad y multa. Actualmente en la Cámara de Diputados Federal se discuten 8 iniciativas, una de ellas enviada por el Senado de la República para tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral de 2018. Ante este contexto y la falta de una ley específica en México, se consideró necesario y pertinente emitir un protocolo en el que se establecen las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas. El protocolo pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres. Sin embargo, se encuentran contemplados en el mencionado protocolo las instituciones obligadas a dar atención a la violencia política contra las mujeres en tiempos electorales y no en todo momento cuando se comentan actos de violencia política contra las mujeres. Además, no comprende las conductas que tengan lugar en la vida interna de los partidos políticos, en cuyo caso su investigación y sanción serán materia de la justicia intrapartidaria o en su caso de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Lo anteriormente expuesto nos motiva a actuar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género y a realizar el planteamiento urgente de la tipificación del delito como tal en los instrumentos jurídicos específicos para nuestro Estado. El 6 de diciembre de 2016, integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Instituto Estatal Electoral, conformado por mujeres de organizaciones de la sociedad civil organizada con trayectoria probada en favor de los derechos humanos de las mujeres, de partidos políticos e instituciones rectoras de la participación política de las mujeres, comparecieron con la suscrita a efecto de presentar un análisis técnico-lingüístico de la propuesta del tipo penal violencia político-electoral contra la mujer con el siguiente contenido: a quien realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión sobre una mujer o la familia de ella que restrinja, suspenda o impida el ejercicio de sus derechos político-electorales o le induzca u obligue a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos. Agravado cuando el sujeto activo sea servidor público o cuando sea dirigente del partido político en que milite la víctima. Agravado 2, cuando el atentado sea sistemático o colectivo. A partir de la recepción de dicho documento, nos dimos a la tarea de realizar una serie de reuniones con personas asesoras de este Congreso desde diciembre de 2016 hasta marzo del presente año. Igualmente con las integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para llevar a cabo el análisis de dicho documento. Cabe señalar que en estas 2 reuniones tuvimos la presencia y la participación de la doctora Ángeles Corte, así como el licenciado Julio César Bonilla Gutiérrez, fiscal de la FEPADE. De este proceso logramos como resultado un nuevo proyecto de tipo penal, mismo que se presenta a través de esta iniciativa. De manera simultánea, el observatorio realizó 3 foros en Hidalgo del Parral, Chihuahua y en Juárez. De los resultados de dichos foros se llegó a las siguientes conclusiones: la falta de una normativa estatal vigente y acorde a la actualidad, la aplicación de normatividad obsoleta en casos específicos donde no se denomina ni siquiera como violencia política contra las mujeres, prácticas institucionales viciadas por el ejercicio de la dicotomía humana y sus roles sociales tradicionales, ausencia de mecanismos de control y deficiencia en la política gubernamental para la armonización de la legislación en Chihuahua. En América Latina, como en México, la violencia política que se ejerce contra las mujeres va desde la agresión física, verbal, psicológica, hasta impedir su participación en la toma de decisiones de su localidad, región o su municipio. Derivado del anterior, es decir, en virtud de que ya es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delitos electorales y que se encuentra vigente la ley reglamentaria, es que para efectos de armonizar nuestro marco jurídico penal con dichas disposiciones federales, se propone derogar del Código Penal del Estado el título 24 con su capítulo único y sus artículos 334 al 344 en materia de delitos electorales. Además, se propone reformar el párrafo 6º del artículo 4, recorriendo su contenido actual y subsecuentes de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Adicionar la fracción quinta al artículo 30, reformar la denominación del capítulo segundo, del título 10, así como el artículo 198, y derogar el título 24 junto con su capítulo único y los artículos 334 al 344, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Adicionar las fracciones 16ª y 17ª al artículo 4, la fracción sexta al artículo 6, el artículo 6E, la fracción novena al artículo 8, la fracción octava al primer párrafo del artículo 17, así como las fracciones 11ª, 12ª y 13ª al artículo 25, todos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Quiero de nueva cuenta reiterar mi agradecimiento a las integrantes del Observatorio Electoral, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del Instituto, que aquí se encuentran algunas de ellas presentes. Gracias por esta iniciativa, por este acompañamiento. Gracias también a Mujeres en Plural, que a través de la maestra Teresa Evia hicieron sus aportaciones para que esta iniciativa sea una realidad. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo cuarto, recorriendo su contenido actual y subsecuentes de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera. Todas las mujeres en el Estado tienen derecho a una protección y atención efectiva contra todo tipo de violencia. El incumplimiento de este derecho será sancionado por la ley. Artículo segundo. Se adiciona la fracción quinta al artículo 30, se reforma la denominación del capítulo segundo del título 10, así como el artículo 198, y se deroga el título 24 junto con su capítulo único y los artículos 334 al 344, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 30, catálogo de medidas de seguridad, fracción quinta. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. Título 10, delitos contra la dignidad de las personas. Capítulo segundo, violencia política. Artículo 198. A quien por sí o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico, y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio de su cargo, o la induzca u obligue por cualquier medio a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos. Se le impondrá de 3 a 7 años de prisión, de 100 a 1000 días multa y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política. La pena se aumentará en una mitad cuando este delito, primero, se cometa en contra de mujeres embarazadas, adultas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica o por orientación sexual e identidad de género. Segundo, sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima. Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño de empleo, cargo o comisión público por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Este delito se perseguirá de oficio. Título 24 se deroga. Capítulo único se deroga. Artículos 334 al 344 se derogan. Artículo tercero. Se adicionan las fracciones 16ª y 17ª al artículo 4, la fracción sexta al artículo 6, el artículo 6E, la fracción novena al artículo 8, la fracción octava al primer párrafo del artículo 17, así como las fracciones 11ª, 12ª y 13ª del artículo 25, todos de la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por razones de género, razón de género, actitud y o conducta a través de la cual se manifiesta la discriminación, la subordinación y sometimiento de la mujer por el varón basada en una relación desigual de poder.
Fracción 17ª. Relación desigual de poder, aquella que se configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres a la superioridad de los varones o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de estas en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Artículo 6. Las modalidades de la violencia son violencia política, las acciones y omisiones cometidas por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de la mujer o de su familia y realizadas por razones de género que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tengan por objeto o resultado impedir, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo o la induzca o obliga a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos derechos. Artículo 6E. Para efectos de la violencia política en contra de la mujer, a que se refiere la fracción 6ª del artículo 6 de esta ley, se considerará que existen razones de género en los actos que a continuación se enlista de manera enunciativa, mas no limitativa. Primero, proporcionar a la autoridad electoral datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata. Segunda, impedir por cualquier medio asistir a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres. Tercero, dañar en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Cuarto, imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo. Quinto, asignar responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública. Sexto, proporcionar información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político-públicas. Séptimo, impedir o restringir la reincorporación de la mujer a su cargo cuando hagan uso de una licencia justificada, incluyendo la licencia de maternidad. Octavo, restringir el uso de la palabra en las asambleas, sesiones u otras reuniones, así como su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, a que tenga derecho conforme a la reglamentación establecida. Noveno, restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos y o evitar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes. Décimo, imponer sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos. Décimo primero, aplicar sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e ilegales y o retención de salarios. Décimo segundo, divulgar o revelar información personal y privada con el objetivo de menoscabar la dignidad de la mujer como ser humano o información falsa relativa a sus funciones con el objetivo de desprestigiar su gestión, ambos como medios de presión para obtener contra su voluntad la renuncia y o licencia al cargo que ejercen o postulan. Décimo tercero, divulgar información falsa con el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia y o licencia al cargo que ejercen o postulan. Décimo cuarto, obligar a la mujer mediante la fuerza o intimidación a suscribir todo tipo de documentos y o avalar decisiones contrarias a su voluntad, al interés público o general. Artículo 8. Los derechos de las mujeres protegidos por esta ley son, fracción 19, el pleno ejercicio de los derechos políticos. Artículo 17. El Consejo estará integrado por las personas que ocupen la titularidad de, fracción 8, el Instituto Estatal Electoral. Artículo 25. En el programa deberán establecerse estrategias y acciones para, fracción 11, sensibilizar y capacitar con enfoque intercultural de educación democrática sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 12, facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su permanencia en los espacios de toma de decisiones. 13, definir recomendaciones específicas mediante las cuales las instituciones públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales creen sus propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado Económico
Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dada en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 11 días del mes de julio del año 2017. Una servidora. ¿Es cuanto, señora presidenta? Gracias, diputada. Se turna la iniciativa antes presentada a la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. Enseguida se concede el uso de la voz al diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Perdón, discúlpeme, diputado, si me lo permite, quisiera darle la bienvenida al diputado Rubén Aguilar Jiménez, bienvenido a esta diputación permanente, y también le damos la bienvenida a la consejera del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Claudia Arlet Espino. Muchas gracias. Adelante, diputado, una disculpa. Gracias, presidenta. No hay cuidado. Diputación permanente del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados de la 65ª legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos a esta soberanía a efecto de presentar iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se propone exhortar respetuosamente a las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales para que se reanuden la discusión y los trabajos en materia de la reforma a la ley electoral del Estado de Chihuahua, así como que se permita la participación de la sociedad civil organizada dentro de estas tareas. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Una de las principales fuentes del fenómeno de abstencionismo se centra en la desconfianza que generan los partidos políticos a nivel social. Al equiparar la política a un mercado económico, los ciudadanos no perciben una oferta atractiva y por ende no compran, es decir, se abstienen de ejercer su obligación y derecho de votar y ser votados. Los estudios analíticos de la votación arrojan que las mujeres son el segmento de la población que más ejerce su derecho al voto, mientras que en el extremo opuesto, los jóvenes universitarios son los más reacios a dicha acción. Las comunidades rurales, en términos proporcionales, votan más que los conglomerados urbanos. Se parte de la premisa de que la participación ciudadana solo es requerida en los procesos electorales. Así, nos enfrentamos a un concepto pobre y restringido de lo que es la democracia. Este fenómeno es promovido por aquellos partidos políticos que ven en la ignorancia ciudadana una oportunidad para seguir medrando en la búsqueda de intereses particulares que nada o poco tienen que ver con los ideales sociales. Los ciudadanos exigen más y mejores maneras de participación en la construcción de una democracia mucho más incluyente. Los partidos políticos en nuestro país operan de forma caprichosa, cerrada y unilateral, a pesar del exceso de prerrogativas de que gozan. Estos organismos carecen de identidad crítica y democrática, se limitan a promover el voto en épocas electorales, generando abstencionismo. Los partidos políticos de antaño se sustentaban en expresiones ideológico-filosóficas y actualmente su actuación la basan en el pragmatismo y la conveniencia. Es necesario que los partidos se abran a la participación ciudadana. Para Morena, es menester de esta fracción parlamentaria ser un cauce para incentivar la participación ciudadana en la presente reforma electoral, ya que consideramos un acto de congruencia que si en días pasados la ciudadanía fue invitada a presentar sus propuestas, también sea invitada a discutirlas y defenderlas. Quiero llamar la atención a la importancia que tiene para todos los ciudadanos de Chihuahua el que se reforme la ley electoral del Estado de Chihuahua y que se adapte a la realidad actual, y el compromiso que tenemos todos los diputados de participar en los trabajos para el análisis de la ley en comento, principalmente aquellos que integran las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales. Comentar que a la convocatoria que se hizo para renovar las mesas de trabajo el pasado viernes 7 de julio, solo asistieron 3 de los 9 diputados que integran esas Comisiones Unidas y por tanto no hubo quórum y los trabajos no se pudieron reanudar. Acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento y respetuoso exhorto a las Comisiones Unidas de Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales para que reanuden la discusión y los trabajos en materia de reforma a la ley electoral del Estado de Chihuahua, así como permitan la participación de la sociedad civil organizada dentro de estas tareas, transitorios, económico,
Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, así como remita copia del mismo a las autoridades competentes para los efectos a que haya lugar. Dado en la Sala Morelos de la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 11 días del mes de julio del año 2017, atentamente, diputada Leticia Ortega Maínez y el de la voz, Pedro Torres Estrada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Pedro Torres Estrada, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Gracias, diputada. Le informo que se han manifestado 8 votos a favor del contenido de que sea de urgente resolución, ¿verdad? Gracias. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez someta a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Forma la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y le envíe a las instancias competentes. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Latorre Sáenz. Sí, bueno. Muchas gracias, señora presidenta. Honorable Congreso del Estado, el suscrito diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confiere lo establecido por los artículos 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, 170 y 171, fracción segunda, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción cuarta, 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudo ante esta honorable Asamblea a presentar la siguiente iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua, para aumentar las penas por el delito de violación, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde principios del siglo XXI se han hecho grandes esfuerzos en el país para producir información que permita conocer qué tan extendido está el problema de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Por ello, diversas instituciones públicas han efectuado encuestas a nivel nacional, entre ellas el INEGI, quien ha coordinado y realizado 3 encuestas con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer, de la ONU en su apartado de atención a las mujeres, de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía Especializada sobre Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República. Actualmente se reconoce que la fuente por excelencia para dar cuenta de la situación general de la violencia contra las mujeres son precisamente las encuestas, porque permiten tener el panorama prevaleciente en todo el país y de cada una de las entidades federativas sobre la proporción de mujeres que han vivido situaciones de violencia, así como las características de la misma y sobre todo su gravedad, los tipos de violencia ejercidos en su contra, entre algunos de los tópicos que abordan. Desde tiempo atrás, la violencia sexual representa un problema social de grandes dimensiones. Los daños que dejan en las víctimas, sean hombres o mujeres, se manifiestan en una gran variedad de formas, todas ellas inaceptables que frecuentemente por ignorancia son solapadas de manera incorrecta por la sociedad, como pueden ser desde un simple piropo o el acoso en espacios públicos y que finalmente culminan en conductas más graves, tales como violaciones o abusos sexuales.
Los roles tradicionales conllevan a los hombres a presionar a las mujeres para obtener sexo, asumiendo que la resistencia de la mujer a esta conducta sexual es fingida. Por lo tanto, una mujer que ha sido violada o violentada por un recién conocido es culpabilizada en muchos de los casos, pues debido a su rol sexual asignado, su deber es el de ejercer un veto a la relación sexual. Queda claro que hace falta la concientización a la población en general sobre la importancia de este fenómeno y su relevancia en los aspectos sociales de aceptabilidad de las víctimas del mismo, razón por la cual es importante el que la población conozca las consecuencias de realizar una conducta en la cual se ejerza violencia física o moral encaminada a obtener una cópula con otra persona. En la actualidad en nuestro país se presentan estadísticas realizadas por el INEGI, en los cuales los estados de Chihuahua, Baja California Sur e Hidalgo, por mencionar algunos, son los que presentan más casos de violación al trimestre. Sin embargo, existen legislaciones estatales en las cuales la pena por el delito de violación son más elevadas, ya que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, la pena es de 5 a 15 años de prisión, en el estado de Morelos la pena es de 20 a 25 años de prisión, y en Quintana Roo la pena es de 10 a 25 años de prisión. Como se puede apreciar, la pena en otros estados es más apremiante que la que se tiene aquí en nuestro estado, y estadísticamente estos estados tienen una tasa más baja de comisión del delito que nos atañe, razón por la cual es necesario que se reformen los artículos 171 y 172 del Código Penal para nuestro estado, a fin de que exista considerablemente una disminución en la comisión de este delito, ya que Chihuahua es el segundo estado con mayor índice de violaciones, siendo esto inaceptable. Hoy en día Chihuahua solo está por detrás del Estado de México en la comisión de este vergonzoso delito y desde luego no hay punto de comparación en el número de habitantes de uno y otro estado. Ante tal panorama, la sociedad vive consternada y llena de espanto e impotencia al darse cuenta cómo el ser humano, que se jacta de serlo, puede llegar a hacer daño a la gente que no puede defenderse. Por ello, como legisladores, es indispensable dotar de todas las herramientas jurídicas necesarias para fortalecer el marco jurídico de nuestro Estado, para que haga frente a la realidad que se está viviendo. Es por eso que se propone en el ámbito correctivo castigar el delito de violación con una pena más severa y aumentando aún más dicha penalidad cuando se actualicen los factores que influyen en la confianza, subordinación o superioridad de matrimonio, entre otros. Se tiene conciencia que la presente iniciativa por sí misma no solucionará el problema, ya que, como lo dije, es una medida correctiva, pero se considera que permitirá avanzar al implementar esta medida para proteger la integridad de la población, evitándoles vivir experiencias desgarradoras y traumáticas. Por los argumentos antes vertidos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá de 10 a 25 años de prisión. Artículo 172. Se aplicarán de 12 a 40 años de prisión a quien realice cópula con persona menor de 14 años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de 14 años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a los 11 días del mes de julio del año 2017, atentamente, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y les darán el trámite correspondiente. Se turna a la Comisión de Justicia, la iniciativa del diputado Miguel Latorre. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima a celebrarse el próximo 18 de julio del presente año a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 11 de julio del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.